Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La literatura es un mundo inesperado para todos, asombroso, increíble. Los invitamos para que nos acompañen en el programa de hoy porque estaremos charlando con varios personajes de la comunidad del Colegio de San Luis, el programa de estudios literarios, quienes nos van a llevar a través de literatura y realidad. Cómo los autores o las obras, cuentos, novelas, poesías, nos van retratando el mundo que vivimos. A veces no nos damos cuenta y una poesía ya habló de feminicidios o un cuento ya está hablando de las maquiladoras en el norte del país. En fin, sobre eso vamos a estar platicando el día de hoy. Acompáñanos. El Colegio de San Luis cuenta con 5 programas de investigación. Uno de ellos es el programa de estudios literarios, que realiza, impulsa y difunde investigaciones de alto nivel académico en torno a la literatura mexicana e hispanoamericana, poniendo especial énfasis en corrientes, épocas, géneros, obras y autores que han sido poco atendidos. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas, del siglo XIX a la actualidad. Literatura tradicional y popular del ámbito hispánico. Este programa cuenta con 2 posgrados, la maestría en literatura hispanoamericana y el doctorado en literatura hispánica, ambos orientados a la investigación y a la formación de jóvenes investigadores capaces de reflexionar sobre temáticas poco estudiadas de la literatura hispánica, hispanoamericana y mexicana, con la finalidad de generar estudios o ensayos con rigor académico. Además, se realizan distintas actividades como seminarios, talleres, conferencias, congresos internacionales, entre otros eventos relacionados con la literatura. Puedes consultar todos nuestros programas en la página web del Colsan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a hablar de literatura. Tenemos 3 invitados y con ellos vamos a estar platicando pues del mundo de la literatura, que la verdad para quienes no somos expertos a veces nos parece un poquito lejano, pero créanme que está más cercano a nuestra realidad de lo que nos imaginamos. Y es que a través de las obras, cuentos, poesía, novela, en fin, distintos géneros, se retratan la vida cotidiana, la de usted, la mía, la de muchos de nosotros, a través de, bueno, pues estas obras, ¿no? Estos libros. Y justo esto vamos a platicar el día de hoy. Y recibimos a nuestra primer invitada de este día, y es María Gabriela Toro Aguilar. Ella es recientemente egresada de la maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por acompañarnos. Bien, aquí pasando el clima raro. El clima raro. Lluvia al inicio y luego solcito y calor. Así es. Bueno, tú eres de Ecuador, ¿no? Sí. ¿Cómo es allá? ¿En Quito o de qué ciudad? Bueno, yo nací al sur de Ecuador, en una provincia costeña, y tenemos, pues, la provincia donde yo nací tiene casi todos los pisos climáticos. Tenemos desde el desierto hasta el páramo, pasando por bosques tropicales. Pero crecí en Quito, que es la capital del país, y es una ciudad fría y muy alta, está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ah, ok. Ajá. No, con razón se sorprende acá del clima de San Luis, pero bueno, no pasa nada. Platícanos, Gaby, yo decía que y perdón por la familiaridad, pero tuve la oportunidad de conocerla desde hace algunos meses. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto que por fin esté pisando el Colegio de San Luis, aunque ya sean por muy poquitos días, porque prácticamente están terminando su formación en este posgrado. Pero decía yo que a veces la literatura nos parece, a los que no somos expertos, como muy lejano y una ciencia pues distante de nuestra vida cotidiana. Pero también es cierto que, por lo que hemos visto con algunos expertos, que se ocupa de los temas cotidianos, de la vida de nosotros.
Ya platicábamos en un programa anterior con algunos de tus compañeros de generación de cómo hay novelas que se encargan de reflejar problemas de feminicidios o del machismo o de violencia. Lo hemos platicado también, por ejemplo, con autores que han venido al Colegio de San Luis a platicarnos sobre la literatura del norte y se encargan en poemas o en cuentos o en novelas cortas de los problemas de las maquiladoras, de las mujeres en la frontera norte. ¿Tú dirías que efectivamente podemos encontrar la realidad que nos ocurre en la literatura? Sí, sobre todo, yo de hecho creería que es una de las experiencias más cercanas, que incluso, bueno, o sea, la matemática, hay un montón de cosas que las tenemos a la mano, tan solo que no las hemos podido nombrar, ¿no? Quizá por muchas cosas, ¿no? Sí, se le puede culpar a ciertos programas educativos, yo qué sé, pero está mucho más cercana la literatura que yo creo que muchas otras cosas, ¿no? Además, sobre todo porque en muchísimas ocasiones trata sobre nuestras experiencias sensibles, ¿no? ¿Y quién de nosotros no atraviesa una experiencia sensible, ¿no? Lo familiar, lo afectivo, nuestras preocupaciones intelectuales, que todas las tenemos, están ahí en la literatura, ¿no? Pues sí, creo que, no sé si respondí tu pregunta. Sí, por supuesto. Tú estás investigando y se llama así, hasta el día de hoy, Relaciones de desamparo en El viento que arrasa, así se llama la obra. La autora es Selva Almada. Relaciones de desamparo, ¿a qué te refieres y qué encontraste? ¿O qué has encontrado hasta hoy? Sí, bueno, en la novela de Selva Almada, ella es una escritora de la provincia de Entre Ríos, del noreste argentino. Y me refiero a Relaciones de desamparo porque los 4 personajes que son los protagonistas de esta historia, de alguna u otra manera han atravesado experiencias de abandono, de separación y de ciertas pérdidas, ¿no? Como uno en especial atraviesa la pérdida de su salud, progresiva de su salud. Entonces, yo lo que he encontrado es que no solo se trata de experiencias de abandono, sino el desamparo, me refiero como un tipo de experiencia que hace muy visible la fragilidad de la vida, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? La pandemia pues nos hizo muy explícita esta relación tan frágil que tenemos, ¿no? Con la salud, con el empleo, con incluso los lugares en donde vivimos, ¿no? De repente mucha gente tuvo que dejar sus lugares de estudio, de trabajo por muchas cosas. A eso me refiero con desamparo. Cuando algún momento llegamos a creer que lo teníamos todo o que todo ya estaba hecho, todo estaba por dado, ¿no? El desamparo, como yo lo trato en la novela, como yo lo leo, mejor dicho, es esto, ¿no? Que nos dice, no, o sea, espéranos, o sea, realmente acá la vida es mucho más grande que eso y eso nos angustia realmente, o sea, creo que culturalmente no estamos, ¿no? Como en estas coordenadas de decir, bueno, que venga la incertidumbre, no, porque es agobiador, es muy fuerte y creo que, bueno, un gran ejemplo es lo de la pandemia y lo que yo he encontrado en la novela es que estas relaciones no son que, bueno, luego yo planteo que es un desamparo no absoluto, ¿no? Que si bien hay esta fragilidad de la vida, esta cosa que no hay una certeza, ¿no? Sobre lo que nos rodea ni sobre las relaciones más fuertes que incluso llegamos a creer, como por ejemplo las relaciones familiares, ¿no? Que a pesar de esa fragilidad, hay algo que sí nos cimienta, ¿no? Hay algo que sí nos puede acoger, pero eso que nos puede acoger, eso que nos da cierto amparo, por así decir, cierta seguridad, depende de nosotros, o sea, depende de una voluntad de construir el entorno y o sea, es bien complejo, ¿no? Porque, claro, a veces estamos esperando que estas cosas ocurran de afuera, ¿no? Que esa incertidumbre termine afuera. Entonces, claro, en esto que yo llamo el desamparo no absoluto, que tiene que ver con un poquito de filosofía, bueno, no un poquito, bastante con la filosofía existencial, en términos de angustia, yo qué sé, más bien quiere volcar hacia las personas, ¿no? Grupos o individuos, decir, bueno,
¿qué tanto yo quiero cambiar esas condiciones de incertidumbre que están ahí, ¿no? Entonces, por ahí va el trabajo. Bueno, pues qué mejor ejemplo que lo que nos acaba de explicar Gaby, que en realidad yo diría que es una especie de invitación a acercarnos, pero mejor invítanos tú a acercarnos a la literatura. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le recomendarías a la gente que lea qué cosas? Porque creo que es en momentos de pandemia o no pandemia, creo que todos en algún momento nos viene bien acercarnos a cuentos, novelas. ¿Por qué? ¿Qué dirías? Bueno, yo ahí sí soy, pues no sé si decir un poquito heterodoxa de lo que hay esta idea un poquito tergiversada de las personas que estudiamos, ¿no? Que estamos en los estudios literarios, que hacemos crítica. Cuando alguien me pregunta esto, pues yo creo que lo primero que hay que convencernos desde que tenemos que leer con gusto, ¿no? O sea, yo lo leo, digamos, porque amo esto y quiero estudiar y quiero llegar hasta las últimas consecuencias, yo qué sé, pero tenemos que querer esto. Si algo no nos gusta, hay que dejarlo, o sea, no hay que forzar. No, además es una relación, ¿cómo es? Es una relación sensible, ¿no? Si también estamos buscando respuestas, digamos, no sé, igual más de tipo intelectual, de conocimiento, que queremos ampliar, eso está bien, es válido. Pero no creo que sea como una premisa de, para ser más cultos, para conocer más. Eso está bien, pero no es la única respuesta. Y si, por ejemplo, si alguien me dice, a mí me gustan los diarios, pues le diría, o sea, dependiendo de qué tipo de diarios, ¿no? Si te gusta algo más no sé, del siglo XIX o algo más del siglo XXI, te gusta lo mexicano, te gusta quizá la literatura inglesa, ¿qué quieres leer? O sea, vamos conociendo un poquito lo que nos inquieta a cada uno y a cada una. O sea, por ejemplo, a un niño o una niña, yo le voy a dar algo sobre las abejas, no sé, ¿no? Sobre lo que le rodea. Y hacerlo sobre todo como con gusto y hacia lo que nosotros estamos buscando, no por imposición. Claro. Entonces, más o menos yo creo que iría por ahí. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación, acercarse a la literatura, leer por gusto. Gracias, Gaby, por habernos acompañado. Gracias también. Y que te vaya muy bien, porque pues ya eres prácticamente egresada a Colsan. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la pausa, regresamos para platicar otro testimonio también en este tema que hemos dedicado el programa del día de hoy, literatura y realidad. Vamos viendo como qué mundos nos representa, a qué mundo nos puede acercar la literatura. Y bueno, pues a entrarle, yo creo que con esto que nos dice Gaby, ¿no? A entrarle con este gusto, con esta alegría, que no nos provoque como, ay, tengo que leer, no. Y así empezar con los niños, ¿no? Con los más chiquitos, que lean lo que les gusta y el tiempo que les gusta. Hacemos la pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar con esta charla. El programa de hoy lo estamos dedicando a literatura y realidad, que los que saben de este tema nos muestren un poco cómo a veces está más cercano a nuestro mundo de lo que nos imaginamos. Y vamos a recibir en este bloque a Mariana Martínez Fortuno, ¿lo dije bien? Sí. Y bueno, pues ella es egresada de la maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis. Mariana, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. Bueno, pues ella es de Veracruz. ¿Qué te gustó San Luis? ¿Qué te pareció San Luis? ¿Ya lo conociste? Pues ya, de hecho, viví acá un tiempo, recién me acabo de regresar a la Ciudad de México, pero bueno, yo me enteré de la maestría por compañeros de la Universidad Veracruzana y pues en algún punto de la vida decidí intentarlo y pues aquí estoy. Muy bien, ya a punto de terminar. A punto de acabar. Precisamente la parte que está investigando Mariana tiene que ver con Monterrey Correo Literario, una obra de Alfonso Reyes. Y estábamos platicando nosotros que el programa lo queríamos dedicar justo a este aspecto de literatura y realidad, de que a veces está más cercano a nuestro mundo de lo que nos imaginamos. Cuéntanos un poco de qué va esta obra de Monterrey Correo Literario y qué parte de la realidad nos retrata. Bueno, digamos, no tiene una definición como tal, podríamos llamarlo una revista o un periódico, porque tiene un formato de periódico, y sin embargo, bueno, los estudiosos lo clasifican muchas veces como una revista, entonces, más bien pongámosle el nombre de publicación.
de este erudito mexicano Alfonso Reyes, que escribió muchísimo a lo largo de su vida, más o menos longevo, y era digamos, tenía la intención de fungir como una carta para los amigos, para estar él también presente, ¿no? O sea, compartir, pues bueno, sus lecturas, que le estaban enviando sus mismos amigos, y que, digamos, que forjara como una red en la que todos estuvieran de alguna manera comunicados, ¿no? ¿Estas cartas se publicaban en esta revista? No eran cartas, digamos que la carta era la revista, ¿no? Okay. O la publicación. Entonces, él la enviaba, él mismo lo hacía todo, la enviaba a sus amigos, y bueno, pues así era como un medio de comunicación, digamos, un vehículo, ¿no? ¿En qué año vivió Alfonso Reyes? Contextualízanos un poco para la gente que nos está viendo, porque a lo mejor muchos que hemos visitado Monterrey, pues vemos las grandes avenidas que llevan su nombre. Cuéntanos. Reyes es de 1889, muere en 1959, él, como ya lo dijiste, justo nació en Monterrey, y precisamente, digamos, hay una especie de separación que quiere hacer él en realidad de yo soy del mundo, y sin embargo es muy simbólico que justo él retome el nombre, digamos, el título de esta publicación, el de su ciudad natal, ¿no? Entonces, eso habla también, bueno, de un tema que yo también ya trabajé en la licenciatura, como él siempre está unido a México, digamos, bueno, es mexicano, pero además tiene una historia un poco trágica de cómo sale del país, porque pues matan a su padre Bernardo Reyes, ¿no? Lo asesinan, y bueno, él tiene que salir, digamos, que en una especie de autoexilio que se menciona. Entonces, bueno, pues él se va de México muchos años, casi la mitad de su vida. ¿A dónde se va? Primero se va a París, después se va a España, hace labor diplomática. Después de ese periodo europeo, digamos, regresa a América, pero hacia Argentina y Brasil, que ya es Brasil donde empieza a publicar Correo Literario, ¿no? Y que es muy sintomático porque, digamos, estando ya en América, difícil porque no habla la lengua, ¿no? O la aprende como poquito, al final de cuentas, pues bueno, es diplomático, tiene que tener ciertas nociones, y está muy alejado, ¿no? O sea, digamos, tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, son los aspectos que yo veo y que a mí me resultan muy interesantes, ¿no? Monterrey Correo Literario, dices que es este intercambio con otros de sus amigos, me imagino que con otros intelectuales, sí, escritores, artistas. ¿Y qué se dicen? ¿Qué se cuenta? ¿Qué contexto, qué México retratan o qué mundo retratan? ¿Qué has encontrado? Pues digamos que, o sea, la intención era dar a conocer las investigaciones que el propio Reyes estaba haciendo en su momento, pero también de alguna forma vincularse en algún momento con sus pares brasileños, que en realidad, pues bueno, eran generalmente más jóvenes, y él de esta forma como dar a conocer que seguía él interpretando, seguía pensando cuestiones no solo de México, sino a nivel hispanoamericano, ¿no? En realidad, digamos que es como una especie de folletín, quizás, me voy a meter en terrenos un poco escabrosos, pero porque todavía me falta definirlo, pero él hablaba de muchos temas, ¿no? Y lo interesante es que en realidad, pues, era una especie de, como no telegramas, pues, pero digamos, un pedacito, te voy a dar un indicio de que estoy trabajando esto, que estos temas me interesan. A ver, danos un ejemplo de los temas, 2, 3 temas. Por ejemplo, él tiene secciones como Cuestiones Gongorinas, por eso digo, es como un periódico, ¿no? Que tiene ciertas secciones, pero que no necesariamente abunda, ¿no? O Boletín Alarconiano, ¿no? Donde tiene estudios sobre Juan Ruiz de Alarcón, que también le interesaba mucho, y es interesante porque él, a partir de estas secciones, pues también digamos, más personas, más colegas se interesan y le dicen, oye, tú que estás trabajando esto o que tienes estas nociones, pásame bibliografía, contáctame con tales autores que están trabajando también, que tienes conocimiento, y un poco para eso también era Monterrey, ¿no? Para establecer nuevamente los vínculos, no solo en un sentido amistoso, ¿no? De humanidad, de Reyes, que bueno, tuvo muchísimos receptores, amigos, exactamente, sino también por esto, ¿no? De a quién le despierta curiosidad, a quién puedo ayudar y quién me puede ayudar a mí también, ¿no? Oigan, no sé, tal profesor de la universidad
de Berlín está estudiando, eso, ¿no? Alarcón, A Góngora. o a Góngora. Les pido, por favor, porque además también hay un trasfondo de situar, no, digamos, no solo ya la literatura, sino la cultura como tal hispanoamericana o específicamente latinoamericana en el mundo de las letras, digamos, en un periodo de entreguerras en el que la Primera Guerra Mundial ya nos demostró que Europa, pues bueno, no es el primer mundo que conocemos o el viejo continente que tiene casi que todas las respuestas, ¿no? Sino que, ok, o sea, ya vimos la vulnerabilidad, entonces vamos nosotros a posicionarnos de alguna forma en el campo de la cultura, ¿no? Mundial, digamos, o occidental por lo menos. ¿Qué autores intercambian con Alfonso Reyes en esta etapa de esta publicación? La nómina es extensísima, Dinos dos o pero tres, por así ejemplo, de los más famosillos. Sí, no sé, mira, por ejemplo, es muy importante la participación que tiene Genaro Estrada, que fue, bueno, creo que a todos nos suena la doctrina Estrada, ¿no? Tuvo una presencia en cuestión de relaciones exteriores, que es algo que yo también toco ahora en la tesis, ¿no? Cómo es muy trascendente el papel de la diplomacia en esos tiempos, como te decía, de entreguerras. Digamos, el grupo de los contemporáneos también estaban recibiendo, no necesariamente participaban en el correo, porque, como te digo, era más bien personal. Reyes incluyó a pocos autores, y sin embargo siempre estaba la presencia, ¿no? No sé, sí, pues los contemporáneos como Villaurrutia, José Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellano, entre otros. Pues muchos poetas también, sus pares españoles con quienes tuvo mucha relación o relaciones muy estrechas, porque también cuando él llegó a España, pues igual, ¿no? Un poco resentido de la política, pues hizo muchas muy buenas migas con los escritores e intelectuales, ¿no? Ortega y Gasset, que me parece que él, bueno, ya tenía como sus reservas, ¿no? Ahí tuvieron algunos pleitos, también Reyes no era una perita en dulce. ¿En qué año se publicó más o menos Monterrey Correo Literario? Esta publicación tiene 14 números que empiezan en 1930, cuando él llega a Brasil, y terminan en 1937. Él termina su periodo como embajador en el 36 de Brasil, y después el último año, el 37, se va a Argentina. Mariana, pues nos queda un minutito. ¿Qué invitación le harías a la gente para acercarse a la literatura? Cualquier cosa, revistas, periódicos, libros, cuentos. ¿Qué le dirías? Que no temamos, no tengan miedo de acercarse a la literatura. En realidad cada quien va forjando su camino. No importa que nos hablen de que bestsellers, de que eso no es literatura, de que eso es chatarra, no importa. Lo importante también es conocer a través de varios autores, de cualquier autor, y bueno, pues por ahí uno mismo va generando el camino y vas pasito a pasito encontrando lo que realmente te gusta, porque la literatura es eso, un diálogo, un compartir con el otro, con el que no conocemos y sin embargo nos reconocemos en sus textos. Entonces, pues esa sería como la invitación que hago, y que siempre me gusta, pues eso, ¿no? Decir, sin prejuicios, metámonos a la literatura. Mariana, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues así despedimos esta parte. Vamos a seguir charlando en el programa de hoy, en esto que hemos llamado Literatura y Realidad, y agradecemos a Mariana Martínez Fortuno, quien nos acompañó el día de hoy y que es egresada de la maestría en Literatura Hispanoamericana del Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y continuamos. El 9 de agosto es una fecha que fijó la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la finalidad, el propósito, pues, de visibilizar este sector de la población que, pues, por mucho tiempo estuvo relegado, no se le miraba, aunque ahí estaban, no se veía las aportaciones que hacen a la sociedad. Parece una cosa muy simple, pero sospecho que no nos conocemos. Es decir, uno va a las comunidades indígenas, o los que no son indígenas van a las comunidades indígenas, y muchas veces van a buscar lo que ya tienen preconcebido en su mente, y eso les impide ver lo que realmente puede haber en las comunidades. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, pues, es reconocernos, es decir, que
que asumamos que somos muy diversos, que en México son muchísimos Méxicos y que todos tenemos el derecho a concebir el mundo, a concebir la vida, a concebir el orden, la sociedad, pues desde nuestro particular punto de vista que nos dan pues nuestros elementos culturales. Creo que solo de esa manera podemos ir tejiendo pues sociedades más igualitarias y por lo mismo más justas. Hay que aprovechar este 9 de agosto pues para eso, para mirarnos, para reconocer nuestra realidad y a partir de ahí pues plantear qué podemos hacer nosotros como individuos para abonar a una sociedad más igualitaria. ¿Qué tal? Bueno, pues regresamos al programa. Ya hemos estado conversando sobre esto que tiene que ver con literatura y realidad. Y como lo habíamos mencionado en los anteriores bloques, pues lo que nos interesa es un poco compartir con ustedes que nos están viendo esta idea de que la literatura tiene que ver más con nuestra realidad de lo que nos imaginamos. A veces pensamos en la literatura como algo solo para expertos, solo para privilegiados que le entienden al tema, y la verdad es que no. La intención de este programa, y como siempre lo decimos, es acercar, invitar a que la gente se acerque y consuma literatura, que es, bueno, pues es leer, lo que sea, pero leer, y leer por gusto, que por ahí se empieza un caminito, y sobre todo invitar a los niños, a los jóvenes, y a todo mundo para que pues se acerque a los libros, a cuentos, novelas, poesías, ficción, lo que sea. Nos va a enriquecer el panorama, la vida, el lenguaje, la ortografía. La verdad es que ya hemos tenido aquí a algunos egresados que nos han platicado que dan clases en prepa o en la universidad o en secundarias, cómo es importante, cómo le cambia el mundo, le cambia la perspectiva a la gente. Y bueno, pues hoy tenemos a un invitado que precisamente nos va a platicar de este asunto y de lo que él trabaja y nos va a ir acercando un poquito a este tema. Así que saludamos y recibimos con mucho gusto a Alejandro Acevedo. Él está haciendo una estancia postdoctoral aquí en el Colegio de San Luis. Alejandro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Lidia, por invitarme a tu programa y bueno, me siento muy contento de estar aquí. Gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿Dirías efectivamente que la literatura es para todos? Sí, yo creo que hay que democratizar la literatura. Lo he creído así, lo vivo así. He regalado montones de libros, es decir, incluso los libros que tenemos en nuestras bibliotecas, de cierta manera no nos pertenecen. Siempre hay alguien que se pueda sentir atraído hacia un título, hacia un autor, y si tú lo tienes, proporciónalo. En ese caso, la literatura debe ser algo normal, debe ser algo que no necesita tanta problematización, pero en efecto todavía se ve el objeto libro como algo, bueno, a veces de difícil acceso por los precios de las editoriales, y a veces cuando carecemos en casa de una cultura libresca, pues no los asimilamos como objetos que puedan estar en nuestro hogar, como si fuera un disco, un CD. Bueno, en mi caso, nacido en los 80s, todavía me gustan los CDs, los discos de acetato, objetos de orden común, cuando los libros pues deberían siempre estar ahí desde que estamos en casa, ¿no? Si nuestros padres tienen esa oportunidad de brindarnos libros, pues aprovecharlo. Y cuando seamos grandes y no tuvimos la oportunidad, pues comprarlos, no solo en librerías como Gandhi, por ejemplo, sino en tiendas de viejo, ¿no? No hay nada más exquisito, creo yo, que recorrer una tienda de viejo y ir buscando títulos sobre autores raros, ¿no? O sobre obras ya descatalogadas de los catálogos oficiales de las librerías. ¿Se refiere a tiendas de viejo o a esas librerías en donde encuentra usted libros de segunda mano y que se encuentran verdaderas joyas ahí, libritos de todo tipo, libritos por el precio, diría yo, porque hay, los costos varían mucho, pero no se crea que están tan fuera de nuestro alcance o de nuestra economía, porque lamentablemente pues vivimos en un país que enfrenta también esta otra condición económica,
pero creo que es a lo que precisamente los queremos invitar en estos espacios, ¿no? A que se acerquen, a que experimenten, busquen. Hay ferias de libro en donde también se ofrecen ofertas, hay publicaciones que están ya de segundo uso en estas librerías de viejo. Aquí en San Luis, ahí en el pasaje Zaragoza, si mal no recuerdo, pueden encontrar algunas de estas, o ahí en el centro histórico hay varias opciones. Pero bueno, Alejandro Acevedo ha trabajado géneros autobiográficos. Cuéntanos un poco qué es esto. Claro. Pues bueno, si se pudiese hablar de trayectoria, mi trayectoria se ha enfocado en analizar obras de escritores que de alguna manera han incidido en la literatura autobiográfica. ¿Qué es la literatura autobiográfica? Bueno, es todo tipo de textualidad que pasa por el componente del yo, o del individuo, o del sujeto. Este componente es indispensable para darle un orden al relato y para ir dosificando ciertos temas que le atañen precisamente a ese yo. Si me permites, igual podría platicar un poquito sobre los autores que he trabajado y más o menos el enfoque que he tenido desde esta óptica de los géneros autobiográficos. Sí, claro. En este caso, bueno, el primer autor que trabajé ya hace algunos años, cuando hice mi licenciatura en Mérida, Yucatán, la Universidad Modelo, fue Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia es un escritor que es considerado de alguna manera menor por un canon institucionalizado, pero es un escritor que a nivel cultural tiene una importancia mayúscula, me parece. Y su obra, aunque no está escrita con fines autobiográficos, pasa por el matiz del autobiográfico. O sea, ¿nos habla mucho de él? Sí, pero de una manera transfigurada. Es como si Ibargüengoitia habitara en la piel de sus personajes. En este caso, en la novela Estas ruinas que ves, la cual los invito a leerla, una novela que salió en 1974, y hay una película incluso que se puede disfrutar una tarde de domingo, se puede descargar en algunos sitios web gratuitos. Presenta un personaje llamado Francisco Aldebarán y que es un profesor de literatura. Ibargüengoitia fue profesor de literatura, entonces es decir, es jugar con referentes factuales, pero habitando espacios ficticios, ¿no? La posibilidad de poder leer una obra que tenga un contrato doble, que por un lado se pueda leer factualmente, o que tenga incidencias históricas, ¿no? Incidencias en lo real, pero que a la vez no tenga un compromiso con lo real, que no sea una obra 100% factual, que sea una obra habitada por una ficción. ¿Factual te refieres a que está basada en hechos concretos específicos? Exactamente, hechos concretos específicos que, bueno, nuestra realidad no necesariamente tiene que referirse siempre a lo concreto o a lo específico, porque de hecho nosotros habitamos en nuestra propia imaginación. Si nos autoobservamos en la vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta de que la imaginación juega mucho peso en la manera en la que procesamos la realidad. No es solo lo que vemos, lo que es tangible, es también lo que vamos imaginando conforme a lo que vemos. Y eso que imaginamos se relaciona directamente con la ficción. Por eso hay un componente fictivo o ficticio en cada uno de nosotros. Hay una ontología ficticia en cada uno de nosotros como sujetos o como individualidades. Y eso no hace sino enriquecer nuestra propia vida. Bueno, en tus estudios de maestría también le dedicaste a otro autor. Sí, ya tenía, digamos, un pensamiento un poquito más aterrizado, un poquito más complejo, cosa que tiene que ver también con madurar como persona, ¿no? Cuando eres adolescente tienes las intuiciones, tienes los impulsos, pero falta también el aspecto teórico y las experiencias de vida. Yo tuve la oportunidad de salir de Mérida, Yucatán, siempre quise viajar, siempre quise salir, y a los 24 años, un poquito grande, lo logré y me fui a la ciudad de Guanajuato. Ahí en la ciudad de Guanajuato tuve oportunidad de cursar la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de Guanajuato, de la que me siento muy orgulloso también, y problematicé a un autor llamado Reinaldo Arenas, un escritor cubano que pasó por un sinfín de vicisitudes que lo llevaron precisamente al exilio. En su obra, Antes que anochezca, una obra que también tiene una versión cinematográfica con Javier Bardem. ¿Y cómo se llama la película? Igual, Antes que anochezca. Anochezca. Hay artistas hollywoodenses que hicieron una especie de cameo.
Y tuvo un éxito considerable la película, si no me equivoco, del año 92. Esa novela de Reinaldo Arenas, esa autobiografía, porque está presentada como una autobiografía antes que Anochezca de Reinaldo Arenas, pasa por retóricas de lo autofigurativo. Y eso fue lo que estuve pensando cuando tenía entonces 25 años. Y bueno, ¿qué retrata? ¿Qué nos dice del personaje, del autor? ¿Qué episodios o cómo era? ¿Retratan parte de su realidad? Aquí hay algo importante, porque no es lo mismo una autobiografía de un político, por supuesto, que tendrá referencias históricas e incluso justificativas, si lo queremos explicar así, que la autobiografía de un escritor, que necesariamente se ha valido de herramientas como figuras retóricas, ¿no? Figuras retóricas que pasan por el discurso autobiográfico, en este caso, volviendo a Reinaldo Arenas, pues es un escritor que utilizó mucho la hipérbole. Esta figura que denota una exageración en el discurso está muy presente a lo largo de Antes que Anochezca. Entonces, la manera de contar la propia vida de un escritor se desenvuelve y se desarrolla mediante estos mecanismos retóricos, lo podríamos comentar así, y se exagera sobre ciertos aspectos. Hay una sexualidad desbordada que vale la pena advertir en el texto. Y por supuesto uno llega a tener una empatía tan grande por un personaje, por un proceso de marginación, que también pasa por la hipérbole, una marginación que no es solo espacial. Como mencioné, Arenas estuvo exiliado, se autoexilió, cambiando su nombre para poder salir de la isla, si no me equivoco en el año 1980, sino también un exilio interior. Y ese exilio interior, que se vive como una especie de agonía, necesariamente se tiene que exagerar, porque es un sentimiento tan atroz, tan grande, que solo las figuras retóricas, en este caso la hipérbole, son las que nos proporcionan el marco operativo eficiente para poder lograr esa empatía con el lector. Yo me sentí muy empático con la autobiografía de Arenas, aunque también fui en algunos momentos bastante serio o analítico, o hasta parco, si se quiere, en ese sentido. Pero a la larga sí me siento muy identificado con lo que vivió Arenas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar el programa de hoy. Estamos hablando de literatura de realidad y de cómo las obras, los autores nos acercan a nuestro mundo, a nuestro propio mundo, a veces sin darnos cuenta o incluso de manera mucho más cercana de lo que nos imaginamos. Estamos platicando con el doctor Alejandro Acevedo. Él está haciendo una estancia postdoctoral aquí en el Colegio de San Luis. Vamos a ir charlando con él en este último bloque del programa. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a terminar esta charla que estamos el día de hoy presentándoles a ustedes, y nos acompaña en este último fragmento del programa el doctor Alejandro Acevedo, quien estudió el doctorado en literatura hispánica aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues estos estudios le dieron la posibilidad de viajar. Ya nos decía que es parte de su gusto personal y que bueno, pues como parte de su formación profesional tuvo la posibilidad de estar en Argentina, de estar en Francia. Cuéntanos un poco qué posibilidades te dio personal y profesionalmente el trasladarte a estos lugares. Gracias, Lidia. Bueno, en efecto, primero mencionar que sí soy parte de la segunda generación del doctorado en literatura hispánica aquí en el Colegio de San Luis.
lo cual me hace muy, muy feliz porque fue una ampliación muy certera sobre mis estudios y también sobre la experiencia de conocer al otro y a las demás personas. Esto del viaje es un tema vital en la literatura. En mi caso, bueno, el primer viaje que se realiza cuando uno lee un libro es el viaje vertical, ¿no? Uno de pronto se desprende de su mismidad, por decirlo así, o queda nuestra mismidad en suspenso y entramos a habitar un mundo de ficción en el que pueden pasar muchísimas cosas. En mi caso personal, a mí la literatura de Ibargüengoitia, los libros de Ibargüengoitia, fueron los que me abrieron la puerta para pensar en que existe algo más que Mérida, Yucatán, en este caso, ¿no? Y pues finalmente, como comenté, a los 24 años me lancé a la aventura porque no conocía a nadie en ese entonces y logré entrar a la facultad, a la segunda oportunidad. En eso también hay que ser bien claros. Las cosas cuestan, no porque fracasemos una vez nos vamos a detener. Y ese primer viaje a Guanajuato me dio el impulso para después hacer una estancia en Argentina. Para mí ha significado, por supuesto, una formación, un asombro constante. Argentina es un país con una gran tradición literaria también, yo creo que una de las literaturas más fuertes de América Latina, y los estudiantes argentinos están bastante enterados de lo que pasa en el mundo, además de que están lo suficientemente politizados como para hablar de esos temas. Yo tenía 25 años cuando viajé a Argentina. La verdad es que nunca me había metido en política, hasta la fecha me mantengo un tanto al margen, aunque entiendo un poquito más lo que está pasando en nuestro país, pero a diferencia de los mexicanos, un joven argentino está bastante informado sobre su situación política, sobre su historia política, y eso fue algo que noté en la Universidad Nacional de Rosario, donde tuve oportunidad de hacer una estancia postdoctoral con Alberto Giordano, que es uno de los teóricos más importantes de la literatura autobiográfica. En ese sentido, Lidia, volviendo a tu pregunta, pues sí, yo creo que es indispensable pasar del viaje vertical, como comenté hace un momento, al viaje horizontal, que nos permite el desplazamiento físico y ese encuentro con el otro, que al final es un encuentro con nosotros mismos, porque la diferencia de los demás es lo que nosotros de pronto encontramos que siempre tuvimos en nosotros mismos, ¿no? Además de que, bueno, la cultura tan distinta de un país, la manera de expresarse, la comida, por supuesto, ¿no? El humor, todo eso te hace entender el mundo de una manera más amplia y es un correlato de la literatura. O sea, el viaje horizontal para mí es un correlato del viaje vertical, que es la experiencia de la lectura y de la literatura. Bueno, eso fue en Argentina, que estabas en América Latina, pero luego dar el brinco hasta Francia. Cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Qué aprendiste? Muchísimas cosas. El viaje a Francia significó una experiencia quizá más extrema. Como tú dijiste, América Latina, pues todavía es el idioma, pero en Francia, y pasa algo muy curioso porque de momento uno piensa que Francia está lleno de franceses, pero en realidad a mí me pareció un país muy diverso, ¿no? Multidiverso, multiétnico, habitan muchísimas culturas y eso no hace sino engrandecerlo, ¿no? Lo mejor de Francia es precisamente su multiculturalidad. Y yo me atrevo a decir que me sumé a esa multiculturalidad, me sentía un poco más a gusto con los grupos minoritarios, ¿no? Comiendo en restaurantes de chinos, de coreanos, de hindúes, que en restaurantes franceses, pero bueno, eso ya fue mi predilección personal. Pero conocer una biblioteca francesa, estar en la Sorbonne Nouvelle Paris 3 también, es una experiencia de alto nivel que me proporcionó precisamente el Colegio de San Luis. Yo hago esta invitación primero a las personas que sientan el gusto por la lectura, a participar de ese gusto por la lectura viajando, pero leyendo el mundo. Eso es importante. Cuando uno va a un país con poca información sobre ese país, uno acaba consumido por ese mundo, pero si uno va con ciertas directrices, habita ese mundo de una manera más plena. Leer literatura francesa antes de viajar a Francia, por poner un ejemplo, sería en este sentido indispensable. Finalmente, cuéntanos un poco sobre lo que haces, de los autores que has estudiado, que te has encontrado en los viajes o en tu formación profesional, ¿de qué manera han retratado su propia vida, su propia realidad en su obra?
Bueno, en ese caso yo me remito a la obra de Roberto Bolaño, que es un escritor chileno, nacido en 1953, fallecido en 2003, solo vivió 50 años, y es un autor que sin caer en lo plenamente autobiográfico ha sabido iluminar ciertas áreas del ser que tienen que ver precisamente con un descubrimiento de lo que está más allá de mí mismo. Roberto Bolaño, en su obra Los Detectives Salvajes, la cual los invito a leer y a amar, para mí es como una especie de Biblia, inclusive sobre asuntos que tienen que ver con el orden de lo literario, es un autor que se arriesgó a escribir una obra que supera todo tipo de predictibilidad, ¿no? En este sentido, estamos hablando de que se iluminan ciertas áreas de un México de los 70s, que igual y hubiesen permanecido oscurecidas si solo nos atuviéramos a las literaturas oficiales o a la historia de una literatura oficial. En el caso de Roberto Bolaño, creo que es un escritor que supo sacar el máximo provecho de sus experiencias vitales, convirtiendo su autobiografía o sus experiencias autobiográficas, valga la redundancia, en un material completamente seductor desde el punto de vista literario, no exento por supuesto de ficción, y que nos muestra un país, nos muestra un México que ya no existe, el México de los 70s, donde se apostó la vida, donde una generación de jóvenes apostó su propia vida, muchos la perdieron en la masacre del 68, pero quienes sobrevivieron y quedaron han mantenido como Bolaño una memoria de lo que significa ser joven en Latinoamérica, del peligro de lo que significa ser joven en Latinoamérica, y que es algo que de manera rotunda tenemos que cambiar, pero esto ya son otros temas políticos. La invitación está ahí, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, y cómo la autobiografía puede ser incluso una excusa para pensar el mundo más allá, como dije, de las coordenadas propias, de las coordenadas que solo nos dirigen ombliguistamente a nosotros mismos. Eres muy joven y has regresado a Mérida. ¿Cómo ves ahora? ¿Tu familia se quedó allá? ¿Qué le dirías a la gente que, bueno, pues en medio de muchas complicaciones o circunstancias, a veces no se atreve a dar este otro paso para salir de su entorno más inmediato? Claro, es una pregunta difícil y compleja porque uno nunca se va del todo. Creo que hay una canción que habla sobre eso, o uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. En este caso, yo ya tengo unos 12 años fuera de Mérida, he ido de vacaciones, toda mi familia está ahí, toda mi familia es de Mérida, con excepción de mi abuelo que era campechano. Yo pienso que estoy en este momento, y toco el tema del postdoctorado, pagando de alguna manera una deuda con Mérida, Yucatán, porque estoy trabajando la obra de un escritor yucateco llamado Delio Moreno Cantón, trabajando una obra conocida como El Sargento Primero, que fue escrita en forma de diario personal, que me parece que es un ejemplo embrionario de lo que podríamos llamar novela diario, que entraría dentro de la categoría de los géneros autobiográficos. Yo creo que hay que arriesgarse siempre. Yo creo que fui una persona que en ese momento quiso dar un paso hacia un lugar que no estaba muy bien definido, pero tiene que ver con esa sensación de arrojarse, de permitirse, de arriesgar. Y a veces arriesgar nos pasa una factura grande. En mi caso creo que sí me han pasado una factura. Por momentos me duelo de no estar quizá en cierto contexto conocido, pero la verdad es que tampoco me arrepiento de haberlo hecho porque, bueno, ya 12 años después, casado con una mujer tlaxcalteca, tengo una hija potosina, y todos esos elementos no hacen sino engrandecer la experiencia vital. Si cualquier persona desea expandir o incrementar la experiencia vital, necesariamente va a tener que hacer algunos sacrificios, ¿no? Sé que la palabra sacrificio tiene una connotación católica con la que igual no estoy tan de acuerdo, pero sacrificio en el sentido de que tenemos que despojarnos de aquello que a lo mejor sí nos va a hacer sufrir, pero que les garantizo que a la larga nos va a hacer robustecer el espíritu. Y qué mejor que de la mano de la literatura. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Lidia, y lo mejor siempre para ti y los tuyos. Gracias. Bueno, pues es el doctor Alejandro Acevedo.
egresado del doctorado de Literatura Hispánica aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues con esto concluimos el día de hoy nuestro programa. Les invitamos para que nos sigan a través de redes sociales y consulten este programa y el resto de la serie a través del canal de YouTube de el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya se viene el 5º Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral, del 18 de agosto al 5 de diciembre. Síguenos en redes sociales para nuevas actualizaciones. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis invita al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para la memoria y el reconocimiento de los saberes indígenas en torno al nacimiento y la crianza, de junio a noviembre de 2022, de manera virtual e híbrida. Para mayor información puedes contactarte al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. Está abierta la convocatoria al taller Formación de Investigadores Comunitarios de Agua, con sede en Zimapán, Hidalgo. Tienes hasta el 12 de agosto para postularte. Consulta las bases en nuestra página de Facebook. En el marco del inicio de cursos de licenciatura y posgrados del Colegio de San Luis, se llevará a cabo el conversatorio La realidad y la perspectiva de los estudios sociales y humanísticos en México, el 15 de agosto a las 12:30 horas en el aula magna del Colsan. También se contará con transmisión en Facebook Live. Se realizará la conferencia Edward James en nuestra historia familiar, con la participación del Dr. David Vázquez, el 16 de agosto a las 18:30 horas en el aula magna del Colegio de San Luis. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.